Todas estas cuestiones terminan, en un momento dado, culminan estableciendo lecturas del orden bioético y, por supuesto, entonces, ciertas lecturas en relación a la ética en investigación a partir de esos principios bioéticos que están allí jugados. Ahí podríamos ubicar por lo menos dos posibilidades. Una bioética del orden de lo estándar, digámoslo así, de la linealidad, de lo común, de la utilidad, por supuesto, de utilitarismo pragmático, y una bioética compleja que rebasa por mucho la cuestión del utilitarismo, que no recarga su peso en el funcionalismo y que por supuesto se aleja de otro tipo de lecturas y cuestiones que dentro del orden de la globalización es fácil ubicar, como es el capitalismo, como es el orden de la venta, como es la cuestión de la mercadotecnia, la producción de mercancías, por ejemplo, el tornar la salud como una mercancía, etc. Entonces, la bioética se torna, ¿no?, un universo muy complejo de una amplia lectura y por supuesto sumamente interesante. Pero cuando nosotros aludimos a la bioética estándar, tenemos una lectura lineal. La bioética estándar se va a distinguir porque encuentra justamente procesos evolutivos del orden cuasi lógico, ¿no?, en cuanto a cómo surge, desde dónde, el hecho, el corte del tiempo y el siguiente paso. Se desentiende un tanto de los grandes entramados discursivos para sostenerse en una única lectura, por eso es unívoca, y por supuesto, si va a ser unívoca, su fortaleza se encuentra en la lectura empírico-positivista, donde las cosas son lo que las cosas son, y tiene una funcionalidad y una utilidad. Cada uno de los actos se pretende que sean lo más ligados a la realidad, aunque por supuesto no exista del todo un consenso en cuanto a qué sería la realidad. Y esto también, si nosotros lo ligamos a la cuestión de las primeras lecturas discursivas, pues tenemos un discurso hegemónico, ¿no?, fuertemente arraigado dentro de la bioética estándar, es un discurso médico. Y no está mal para nada la cuestión del discurso médico moderno, pero aquí encontramos el discurso médico del modelo ecológico, una tríada ecológica donde está el huésped, el agente causal y el ambiente. Estos tres en una interacción, ¿no?, en una serie de interrelaciones y de intercambios, y muchos de los elementos que estarían en cada uno de ellos, cómo están dados, cómo es que aparecen, por qué se producen, qué está pensando, dónde hay una condición sentipensante, etc., no se leen. Este modelo, que fue un modelo, por supuesto, importante para el inicio, la condición del funcionamiento, la fundamentación del campo médico y de otras tantas disciplinas, que ha quedado ya rebasado, pero que sigue allí, por supuesto, teniendo efecto. La bioética estándar es justamente una muestra clara de la profundidad con la que esto, ¿no?, opera. Por supuesto también la muestra clara de que nosotros, los sujetos, por una condición de ahorro, a veces recurrimos, ahorro de energía, digámoslo así, recurrimos a aproximarnos de manera constante, ¿no?, a una serie de elementos que nos permitan ya no solo la unificación de criterios, sino por supuesto la simplificación de las lecturas. Ahí lo vamos a encontrar sobre todo como ejemplo en las listas de cotejo, ¿no?, las grandes checklists que también pueden ser ubicadas dentro del ámbito de la bioética. Pero por el otro lado está una bioética compleja, es decir, una bioética que rebasa por mucho la posibilidad de hacer una secuencia lineal y que empieza a incrementar diversos elementos y que da líneas paralelas y que produce cruces y que si bien sostiene
una constante privilegiada o predominante, no abandona otras lecturas, sino que puede ir ubicando una con otra, de tal manera que tiene ahí ciertas posibilidades de rastrear los efectos de algo tan lejano o tan cercano para con una nueva conceptualización. Entiende esta bioética, por ejemplo, que muchos de los ejercicios a partir de cada una de las cuestiones de los juicios de Nuremberg no han tenido que ver directamente con la eticidad en la investigación o la ética en la investigación o la ética de los investigadores, sino que a final de cuentas ha sido resultado de una serie de operaciones de control geopolítico, ¿no? O, por ejemplo, de carrera armamentista, esta bioética de las cuestiones con mayor amplitud, con mayor altitud y con mayor profundidad. Es multidimensional. Y en ese sentido, entonces, esta bioética compleja, como ya decíamos, tiene una lectura multidimensional, pero también va a tener ahora un anclaje epistemológico en el orden pluralista y hermenéutico. Pluralista porque no abandona tampoco la idea de ubicar cuestiones del orden del positivismo, sino que ahora hace de él partícipe de otras, ¿no?, posibilidades epistemológicas de aproximación a la realidad, y no la única, y por tanto se vuelve hermenéutico, ya que nos va a dar una posibilidad de aproximarnos a diferentes lecturas e interpretaciones de las mismas lecturas. Claro, llevará a buscar una centralidad para no caer en el subjetivismo que hemos mencionado en otros momentos, pero por supuesto que va a recibir cuestiones como los saberes originarios en función de determinadas acciones, es decir, ya no tenemos un discurso hegemónico medicalizado, sino que ahora hacemos caso a la cuestión de la transculturalidad. Esta transculturalidad atraviesa y transdisciplinariza todas y cada una de las acciones de la lectura bioética, y entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, tenemos que pensar de otra manera. Por ejemplo, ya no solo en una autonomía progresiva, sino la autonomía en cuanto a la posibilidad efectiva dentro de ciertos regímenes políticos o religiosos, como puede ser la autonomía de la que puede gozar una mujer en determinados regímenes de Oriente. A pesar de ser un adulto y hay una autonomía progresiva, también encontramos que hay un límite religioso a dicha autonomía. Ahí hay cuestiones bioéticas importantes y hay algo de la eticidad que cuando nosotros encontramos una persona que viene de estas condiciones culturales y no puede o quiere ser partícipe, pero no se le permite ser partícipe, nosotros no podemos reducirlo meramente a fenómenos caseros o locales, sino que debemos entenderlos en todo el contexto. Por ello es una condición transcultural. Y entonces ya no tenemos dentro de la ética de investigación en sistemas de salud o con sujetos dentro de los sistemas de salud una lectura acortada, es decir, una lectura de la gente, sino ahora tenemos una lectura de los determinantes sociales, considerando que las propias prácticas de salud son parte de los determinantes sociales y son prácticas culturales. No están por fuera de las acciones culturales de los sujetos dentro de determinados ámbitos. La ética en investigación, que nosotros podemos pensar en Occidente, ¿no?, o en esta cultura occidentalizada, está, por supuesto, ligada a todas estas cosas que hemos estado revisando en estas pequeñas láminas y que de alguna manera hacen que cada uno de los sujetos, al revisar un protocolo de investigación, ¿no?, de manera latente, algunas de manera manifiesta, estén presentes. Cuestión de nosotros, cuestión de cada uno, hacer una revisión de sí para considerar efectivamente desde qué posicionamiento ético
bajo qué lectura deontológica y justamente desde qué lectura bioética estaremos haciendo cada uno nuestro trabajo.